Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tengo para ustedes una historia que creo que los va a dejar pensando, tal vez un poco sorprendidos y espero, sobre todo, muy conectados. Porque vamos a hablar de algo que nos toca a todos de cerca, las relaciones, las apariencias y sí, la verdadera cara de nuestros amigos. Y todo esto curiosamente se desató por un nombre que muchos de ustedes seguramente conocen muy bien, Can Yaman y Demet Özdemir. Antes de zambullirnos de lleno, si eres nuevo por aquí, te invito a que te quedes, a que explores, y si te gusta lo que ves, te suscribas a nuestro canal. Nos encanta tenerlos en esta comunidad. Dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, pónganse cómodos porque esto se pone interesante. Quizás muchos de ustedes han seguido la trayectoria de Can Yaman y Demet Özdemir, ya sea por su trabajo en telenovelas que han conquistado corazones alrededor del mundo, o por los rumores y la atención mediática que siempre rodea a figuras tan carismáticas. Y aunque no soy de los que se enganchan en cada chisme, hay algo en sus historias, algo en la forma en que la opinión pública reacciona a ellos, que me hizo reflexionar profundamente. Me hizo pensar en cómo construimos nuestras percepciones, cómo confiamos en la imagen que se proyecta de las personas, y lo más importante, cómo a veces, esa imagen puede ser tan diferente de la realidad, que nos lleva a ver las cosas de una manera completamente nueva. Verán, yo siempre he creído en la lealtad, en la amistad sincera, en esa red de apoyo que construimos a lo largo de nuestras vidas. Y como muchos tiendo a confiar en las personas que me rodean, especialmente en aquellos a quienes considero mis amigos. Les doy mi confianza, comparto mis alegrías y mis tristezas, y espero lo mismo a cambio. Pero ¿qué pasa cuando descubrimos que esa confianza, esa percepción que teníamos de alguien, estaba, digamos, un poco nublada? ¿Qué pasa cuando una situación, aparentemente externa a nosotros, nos obliga a mirar más allá de lo que creíamos conocer? La conexión con Can Yaman y Demet Özdemir surgió de una forma un tanto inesperada. Estaba leyendo un artículo, viendo un reportaje, no recuerdo exactamente el detalle, pero la conversación giraba en torno a la presión pública, a cómo las celebridades son constantemente escrutadas, analizadas y cómo a menudo se les atribuyen cualidades o se les juzga basándose en suposiciones. Y en ese momento me vino a la mente una experiencia personal que, guardando las distancias, se sentía sorprendentemente similar. Me di cuenta de que al igual que el público puede tener una idea preestablecida sobre Can y Demet, basada en lo que ven en pantalla, en las entrevistas, en las fotos, nosotros, en nuestro día a día, también tenemos preconceptos sobre las personas, incluyendo a nuestros amigos. Tendemos a encasillar a la gente, a pensar que los conocemos a la perfección, basándonos en años de interacción. Pero, ¿realmente los conocemos? ¿O conocemos la versión que ellos han decidido mostrarnos, o la versión que nosotros hemos interpretado? Esta reflexión me llevó a un punto crucial. En mi vida, tuve un grupo de amigos que consideraba mi círculo más cercano. Compartíamos risas, planes, secretos. Era esa sensación de seguridad, de saber que siempre podía contar con ellos. Y en general, así era. Eran buenas personas, gente con la que me gustaba pasar el tiempo. Sin embargo, hubo un momento, una especie de punto de quiebre, que me obligó a ver una faceta de algunos de ellos que no había anticipado. No se trató de una traición monumental, de un acto malintencionado. Fue algo más sutil, pero no por ello menos revelador. Fue durante un proyecto en el que estaba muy involucrada, un proyecto personal que significaba mucho para mí. Había puesto todo mi esfuerzo, mi pasión, mi tiempo e incluso, admito, una buena cantidad de mis recursos. Y como es lógico, necesitaba apoyo. Necesitaba no solo palabras de aliento, sino también una comprensión genuina de lo que estaba implicando. Ahí es donde la comparación con Can y Demet se vuelve relevante. Imaginen ser una figura pública. Ustedes ven sus éxitos, sus momentos felices en redes sociales, quizás su carisma en pantalla. Pero detrás de cámaras, ¿qué hay? ¿Hay una red de apoyo sólida? ¿Hay personas que realmente entienden la presión, el sacrificio, el agotamiento? ¿O por el contrario, hay quienes se acercan por interés, quienes solo ven la superficie brillante? En mi caso, mientras mi proyecto avanzaba, empecé a notar que en lugar de un apoyo unificado, surgían pequeñas grietas. Algunos amigos se mostraban entusiasmados, pero su entusiasmo se desvanecía cuando se trataba de ofrecer ayuda práctica o de comprender la carga de trabajo.
Otros, sorprendentemente, empezaron a deslizar comentarios sutiles, casi imperceptibles al principio, que revelaban una especie de envidia velada o una falta de comprensión de mi dedicación. Por ejemplo, hubo quienes, en lugar de preguntarme cómo iba todo, o si necesitaba algo, se quejaban de que siempre estaba ocupada, o de que ya ni tiempo tenía para ellos. Lo decían en broma, pero la constante repetición empezó a sonar menos a broma y más a un reproche, a una exigencia implícita de que mi vida girara en torno a ellos, sin importar mis propias aspiraciones. Y lo más revelador fue observar cómo, en momentos de mayor estrés o dificultad para mí, algunos de ellos desaparecían, o su presencia se volvía superficial. Era como si solo estuvieran ahí para las partes divertidas de la amistad, para las salidas, las celebraciones, pero no para los momentos en que las cosas se ponían difíciles, cuando se requería una fortaleza genuina y un apoyo incondicional. En ese instante y de nuevo pensando en la percepción pública de figuras como Can Yaman y Demet Özdemir, me di cuenta de que todos, en mayor o menor medida, gestionamos nuestra imagen. Y en la amistad a veces gestionamos la versión de nosotros mismos que queremos proyectar, y la versión que esperamos de los demás. Pero, ¿qué sucede cuando esa gestión choca con la realidad? La clave para mí estuvo en darme cuenta de que no se trataba de que mis amigos fueran malas personas en un sentido absoluto. Sino que al igual que el público puede idealizar a Can y Demet, o formarse juicios rápidos basados en titulares, yo había idealizado la solidez de algunas de mis amistades. Había asumido que su apoyo sería constante e incondicional, tal como lo habría sido en teoría, o como lo había sido en momentos más sencillos. Pero la vida, mis amigos, es una maestra implacable. Y nos pone a prueba. Nos prueba en nuestros vínculos, en nuestras convicciones, y nos muestra, a veces con dolor, a veces con claridad, la verdadera naturaleza de las personas que nos rodean. La forma en que Can Yaman y Demet Özdemir, como figuras públicas, son constantemente observados, analizados, juzgados, me hizo pensar en la importancia de observar también, de una manera sana y honesta, a quienes tenemos cerca. No se trata de ser paranoico ni de desconfiar de todo el mundo. Al contrario. Se trata de tener una mirada más lúcida, más consciente. Descubrí que algunos de mis amigos, que antes parecían pilares inamovibles, en realidad eran más como flores de temporada. Bonitas, vistosas en el momento adecuado, pero frágiles ante una ráfaga de viento o una sequía. Y eso no los hacía peores, simplemente los hacía diferentes de lo que yo había proyectado en mi mente. Lo que aprendí de esta experiencia, y que quiero compartir con ustedes, es que la amistad, como cualquier relación importante, requiere una visión clara, no idealizada. Requiere entender que las personas tienen sus propias luchas, sus propias limitaciones, sus propias formas de manifestar afecto o apoyo. Y que a veces lo que nosotros esperamos de una amistad, no es necesariamente lo que esa persona está capacitada o dispuesta a dar. No significa que debamos cortar lazos con todos aquellos que no cumplan nuestras expectativas de apoyo incondicional. La amistad es compleja. Implica dar y recibir, pero también implica flexibilidad, comprensión y la aceptación de que cada uno es un mundo. Lo que Can Yaman y Demet Özdemir, en su exposición pública, me recordaron indirectamente es que la imagen que proyectamos, y la imagen que percibimos, no siempre se corresponden con la totalidad de la persona. Y en el ámbito de la amistad, esto es aún más crucial. Si nos aferramos a la imagen que construimos de un amigo, podemos ignorar señales, podemos pasar por alto comportamientos que, aunque no sean maliciosos, nos afectan. Entonces, ¿cuál es la cara real de tus amigos? No es una respuesta única ni fácil. Es un descubrimiento continuo. Es la suma de sus acciones, de sus palabras, de su presencia en los momentos clave. Es la comprensión de que al igual que nosotros cambiamos y evolucionamos, también lo hacen las dinámicas de nuestras relaciones. La revelación para mí no fue un shock amargo, sino un despertar. Me permitió reajustar mis expectativas, comprender mejor las motivaciones de las personas a mi alrededor, y sobre todo, valorar aún más a aquellos amigos que, sin pretenderlo, se convirtieron en mi verdadero pilar, aquellos que demostraron su lealtad no con grandes discursos, sino con hechos silenciosos pero poderosos. Espero que esta reflexión, aunque personal, resuene con ustedes. Que los invite a mirar a su alrededor, no con sospecha, sino con una mayor conciencia. A apreciar la riqueza de las amistades que son genuinas, y a comprender que las relaciones son fluidas, y que la verdadera cara de una persona, o de una amistad, se revela a menudo en las circunstancias, cuando la fachada cae y la autenticidad emerge.
Así que para resumir, mis queridos amigos, hoy hemos reflexionado sobre cómo las apariencias engañan, tanto en el mundo de las celebridades como en nuestras propias vidas y cómo a veces necesitamos un empujón, una anécdota, una comparación inesperada como la que nos brindan figuras como Can Yaman y Demet Özdemir, para empezar a ver la verdadera cara de nuestras amistades. Hemos hablado de la importancia de la observación consciente, de reajustar expectativas y de valorar la autenticidad en los vínculos. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo, por dedicarme su tiempo y su atención. Espero de verdad que esta conversación les haya resultado interesante, inspiradora o al menos, les haya dado algo en qué pensar. Me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Han tenido experiencias similares? ¿Cómo manejan ustedes la percepción de sus amistades? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que siempre leo y valoro cada uno de ellos. Y si les gustó este vídeo y quieren seguir apoyando nuestro canal, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Chao.